Los crímenes de la calle Morgue. ¿Qué canción cantaban las sirenas o qué nombre adoptó Aquiles cuando se ocultaba entre las mujeres? Estas son, desde luego, cuestiones arduas, pero que no exceden a las posibilidades de toda conjetura. Sir Thomas Browne. Las condiciones mentales, consideradas desde un punto de vista analítico, resultan, en sí mismas, difíciles de analizar. Las apreciamos únicamente por sus efectos. Sabemos de ellas, entre otras cosas, que son para su poseedor, cuando las posee de una manera desordenada, fuente de goces vivísimos. Así como el hombre fuerte encuentra placer en su habilidad física y se deleita en los ejercicios que hacen entrar a sus músculos en acción, el analista se complace en aquella actividad intelectual que consiste en desenredar las cosas. Encuentra placer aún en las más triviales ocupaciones que ponen en juego su talento. Le entusiasman los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, demostrando en la solución de cada uno un grado de agudeza que aparece a los ojos del vulgo como antinatural. Estos resultados, llevados a cabo por su solo espíritu, y por la índole de su método, tienen, en verdad, todo el aire de la intuición. La facultad de resolución es vigorizada muy posiblemente por el estudio matemático, especialmente por esa rama gigantesca del mismo que, injustamente y solo en razón de sus operaciones retrógradas, ha sido llamada por antonomasia análisis. Sin embargo, calcular no es, en sí mismo, analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, hace lo uno sin esforzarse en lo otro. De lo que se deduce que el juego del ajedrez se acostumbra a valorar mal en lo referente a sus efectos en el orden mental. No estoy escribiendo un tratado, sino simplemente el prefacio de una narración peculiar, con observaciones cogidas al azar. Por lo tanto, aprovecharé esta ocasión para afirmar que las más altas facultades del intelecto reflexivo estarán ocupadas más decididamente, y con más provecho, en el modesto juego de damas que en la elaborada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen diferentes y bizarres movimientos, con diversos y variables valores, no es extraño que se tome por profundo lo que solo es complejo. La atención es aquí poderosamente puesta en juego. Si ésta decae por un instante, se comete un descuido que da como resultado perjuicio o derrota. Como los movimientos posibles no solo son múltiples, sino también intrincados, las probabilidades de tales descuidos se multiplican, y en 9 de 10 casos, es el jugador que posee más poder de concentración, y no el de más agudeza, quien triunfa. En las damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos y tienen muy poca variación, las probabilidades de inadvertencia son mínimas, y como la simple atención queda relativamente desocupada, es la agudeza la que da la ventaja a los contendientes. Para ser menos abstracto, supongamos un juego de damas donde las piezas se reducen a 4 fichas, y donde, desde luego, no hay posibilidad de descuido. Es obvio que, en este caso, la victoria solo puede ser decidida, estando los jugadores en igualdad de condiciones, por algún movimiento recherche, resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Privado de los recursos corrientes, el analista penetra en el espíritu de su oponente, se identifica con él, y en no pocas ocasiones descubre de una ojeada los únicos métodos, algunas veces, de hecho, absurdamente sencillos, por los cuales puede inducirlo a error o arrastrarlo a un cálculo equivocado. El juego del whist ha sido señalado durante mucho tiempo por su influencia sobre el llamado poder calculador, y se sabe de hombres del mayor grado de inteligencia que han sentido un inexplicable deleite por él, mientras huían del ajedrez como algo demasiado frívolo. Sin lugar a dudas, no hay nada de naturaleza similar que ejercite tanto la facultad de análisis. El mejor jugador de ajedrez de la cristiandad puede ser poco más que el mejor jugador de ajedrez. Pero la pericia en el whist implica ya capacidad para el éxito en todas las más importantes empresas donde la inteligencia lucha contra la inteligencia. Cuando digo pericia quiero significar aquella perfección en el juego que incluye la comprensión de todas las fuentes de donde puede derivarse una ventaja legítima.
Estas fuentes no solo son variadas, sino multiformes, yaciendo frecuentemente en los escondrijos del pensamiento completamente inaccesibles a la comprensión ordinaria. Observar atentamente es recordar distintamente. Y desde luego, el concentrado jugador de ajedrez lo hará muy bien en el whist. Además, las reglas de Hoyle, basadas en el simple mecanismo del juego, son en general suficientes y conocidas. Así, el poseer una memoria retentiva y proceder conforme al libro son puntos comúnmente considerados como el compendio total del buen jugador. Pero es en los casos que están más allá del límite de la pura regla donde se pone en evidencia la habilidad del analista. Este hace en silencio un cúmulo de observaciones y deducciones. Tal vez sus compañeros harán otro tanto, pero la diferencia en la extensión de la información obtenida reside no tanto en la validez de la deducción como en la calidad de las observaciones. El conocimiento necesario es el que se consigue observando. Nuestro jugador no se encierra en sí mismo. Ni porque el juego sea su objeto ha de rehusar ciertas deducciones que se originan de las cosas externas del juego. Examina la fisonomía de su compañero, comparándola cuidadosamente con cada uno de sus oponentes. Tiene en cuenta el modo de distribuirse las cartas en cada mano, a menudo contando triunfo por triunfo y figura por figura, según las miradas que las dedican sus respectivos tenedores. Percibe cada variación en el rostro de los jugadores a medida que el juego progresa, acumulando en el fondo de su mente las diferencias en las expresiones de certidumbre, de sorpresa, de triunfo o de desagrado. Por el modo de recoger una baza juzga si la persona que la toma puede hacer otra del mismo palo. Reconoce lo que se juega fingidamente por el aire con que se echa la carta sobre la mesa. Una palabra casual o inadvertida. La caída casual de una carta o el volverla con la consiguiente ansiedad, o la indiferencia del jugador al ocultarla otra vez. El contar las bazas por el orden de su colocación. El desconcierto, la vacilación, la ansiedad o temor, todo ello suministra a su percepción, aparentemente intuitiva, indicaciones del verdadero estado de las cosas. Una vez jugadas 2 o 3 bazas, ya está en condiciones de conocer el juego ajeno, y de aquí en adelante echa sus cartas con tan absoluta precisión de propósito, como si el resto de los jugadores jugaran con las cartas boca arriba. El poder analítico no debe ser confundido con la simple ingeniosidad, pues en tanto que el analista es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso es, la mayoría de las veces, notablemente inepto para el análisis. El poder consecuente o combinado por el cual la ingeniosidad se manifiesta, y al que los frenólogos, yo creo que erróneamente, han designado un órgano aparte, suponiéndolo una facultad primitiva, se ha visto frecuentemente en aquellos seres cuya inteligencia bordeaba la idiotez, lo que ha llamado poderosamente la atención entre los escritores moralistas. Entre la ingeniosidad y la habilidad analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la fantasía y la imaginación. Pero el carácter esencial es exactamente el mismo. De hecho, se observará que lo ingenioso es siempre fantástico, y que el verdaderamente imaginativo no es otra cosa que analítico. La narración que sigue proporcionará al lector una ilustración bastante expresiva de las proposiciones hasta aquí indicadas. Residiendo en París durante la primavera y parte del verano del año 18, trabé amistad con un señor llamado Monsieur C. Auguste Dupin. Este joven caballero pertenecía a una excelente e incluso ilustre familia, pero a causa de una serie de contratiempos, se había visto reducido a una pobreza tal que la energía de su carácter sucumbió a ella y renunció a sus ambiciones mundanas, no haciendo nada por restablecer de nuevo su fortuna. Por cortesía de sus acreedores permanecía aún en su posesión un pequeño remanente de su patrimonio, y con la renta que obtenía de este modo pudo arreglárselas, por medio de una rigurosa economía, para procurarse lo necesario para vivir, sin importarle por su parte todo lo superfluo. Los libros eran su único lujo, y en París es fácil adquirirlos.
Nuestro primer encuentro fue en una oscura librería de la calle Montmartre, donde la casualidad de andar buscando los dos el mismo raro y notable volumen nos puso en estrecha comunicación. Nos vimos muy a menudo. Yo estaba profundamente interesado por su pequeña historia familiar, que él me detalló con todo el candor con que un francés lo hace cuando se extienden sobre esta clase de temas. También me maravilló la enorme cantidad de libros que había leído, y, sobre todo, sentí que mi alma se enardecía con el violento ardor y la viva frescura de su imaginación. Buscando en París objetos que también a mí me interesaban, supuse que la amistad con tal persona podría ser para mí un tesoro de inapreciable valor, y con este sentimiento me confié francamente a él. Por fin quedó concertado que viviríamos juntos durante mi estancia en la ciudad, y como mi situación monetaria era algo menos embarazosa que la suya, se me permitió participar en los gastos de alquiler y amueblamiento, de manera que encajara con lo fantástico y melancólico de nuestro común temperamento, una casa vetusta y grotesca abandonada hacía mucho tiempo a causa de alguna superstición que no nos preocupamos de averiguar, y que se tambaleaba como si fuese a hundirse, en un retirado y desolado rincón del barrio Saint-Germain. Si nuestro rutinario modo de vivir hubiera sido del dominio público, nos hubieran tomado por locos, aunque, tal vez, por locos de una especie inofensiva. Nuestro retiro era perfecto. Nosotros no admitíamos visitantes. En realidad, la localidad de nuestro retiro había sido cuidadosamente mantenida en secreto para mis antiguos camaradas, y por lo que respecta a Dupin, este hacía mucho tiempo ya que había cesado de conocer a nadie o de tener relaciones en París. Vivíamos solos, encerrados en nuestro mundo interior. Una extravagante fantasía de mi amigo, ¿de qué otro modo podría llamarla? Consistía en estar enamorado de la noche, y en esta extravagancia, como en tantas otras, caí poco a poco, lizarrería a ella con perfecto abandono. La negra divinidad no podía habitar siempre entre nosotros, pero podíamos falsificar su presencia. Al primer indicio del amanecer cerrábamos todos los macizos postigos de nuestra vieja mansión y encendíamos un par de velas fuertemente perfumadas que despedían los más débiles y pálidos rayos. Con la ayuda de estos ocupábamos entonces nuestras mentes en leer, escribir o conversar, hasta que algún reloj nos hacía saber que la verdadera oscuridad había llegado. Entonces salíamos a vagabundear por las calles cogidos del brazo, continuando nuestras charlas sobre los temas del día, hasta muy tarde, buscando entre las extrañas luces y sombras de la populosa ciudad los estímulos mentales que la tranquila observación podía proporcionarnos. En tales momentos yo no podía dejar de notar y admirar, aunque de su rica idealidad cabía esperarlo todo, una peculiar habilidad analítica de Dupin. Además, parecía sentir un ávido deleite en su ejercicio, si no exactamente en representarlo, y no vacilaba en confesar el placer que aquello le causaba. Se jactaba ante mí, con una risita que quedaba ahogada entre dientes, de que, a su parecer, la mayoría de los hombres llevaban ventanas en sus pechos, y para demostrármelo acostumbraba a añadir a tales afirmaciones pruebas directas y alarmantes, basándose en el profundo conocimiento que tenía de mi manera de ser. Sus modales en aquellos momentos eran finos y abstractos. Sus ojos estaban vacíos y carentes de expresión, mientras su voz, por lo general de tenor, se elevaba hasta un atiplado que hubiera sonado petulante de no ser por lo deliberado y completo de su enunciación. Observándolo en aquellos momentos, me solía entregar a meditar sobre la antigua filosofía del espíritu doble, y me divertía conmigo mismo imaginándome un doble Dupin, el creador y el analizador. No vaya a suponerse, por lo que acabo de decir, que estoy detallando algún misterio o escribiendo una novela. Lo que he descrito de aquel francés era simplemente el resultado de una inteligencia excitada o tal vez enferma. Pero del carácter de sus observaciones, en la época en cuestión, un ejemplo dará una idea más completa. Estábamos paseando una noche por una callejuela larga y fangosa de los alrededores del Palais Royal, sumidos ambos, aparentemente, en nuestros propios pensamientos.
Ninguno de los dos, durante 15 minutos, había hablado una sola palabra. De repente, Dupin rompió el silencio al decir: es un buen muchacho, esta es la verdad, y sería mejor que se pusiera a trabajar en el teatro de las variedades. Sin lugar a dudas, repliqué inconscientemente, sin observar aún, tan absorto había estado en mis reflexiones, de qué modo extraordinario mi interlocutor había descubierto mis propias meditaciones. Un instante después volví en mí, y mi asombro alcanzó un grado superlativo. Dupin, dije yo gravemente, esto va más allá de mi comprensión. No tengo reparo en decir que estoy asombrado y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que sepas lo que yo estaba pensando en? Me detuve para convencerme si él sabía realmente en quién estaba pensando. En Chantilly, aseguró. ¿Por qué te detienes? Tú estabas pensando que la diminuta figura de un hombre no puede cuajar en representaciones dramáticas. Aquello era precisamente lo que había sido objeto de mis reflexiones. Chantilly era un antiguo zapatero remendón de la calle Saint-Denis, a quien le entró la locura teatral y había intentado representar el papel de Jerjes en la tragedia de Crevillon, por lo que fue notoriamente satirizado. Dime, por Dios, exclamé, el método, si tal método existe, gracias al cual te ha sido posible profundizar en mi espíritu de este modo. En realidad, yo estaba mucho más asustado de lo que hubiera estado dispuesto a confesar. Fue el vendedor de frutas, replicó mi amigo, quien me hizo llegar a la conclusión de que el remendón no era de suficiente categoría para representar Jerjes et genus omne, y otros del mismo estilo. El frutero. Me asombras. Yo no conozco a ningún frutero. Me refiero al hombre que se ha tropezado contigo cuando entramos en la calle, hará unos 15 minutos. Entonces recordé que, de hecho, un frutero, que llevaba sobre la cabeza un gran cesto de manzanas, por poco me hace caer sin querer cuando pasábamos de la calle C al callejón donde estábamos ahora. Pero lo que yo no lograba comprender era lo que tenía esto que ver con Chantilly. Desde luego, Dupin no era nada parecido a un charlatán. Te lo explicaré, dijo él, y para que tú puedas comprenderlo todo con claridad, retrocederemos en el curso de nuestras meditaciones, desde el momento en que te hablé hasta el encuentro con el vendedor de frutas en cuestión. Los principales eslabones de la cadena son Chantilly, Orión, el Dr. Nichols, Epicuro, la estereotomía, las piedras de la calle y el frutero. Existen pocas personas que en algún momento de su vida no se hayan divertido en recorrer hacia atrás los pasos que les habían conducido a una singular conclusión de su mente. La ocupación a menudo está llena de interés, y el que intenta esto por vez primera se sorprende por la, en apariencia, ilimitada distancia e incoherencia que parecen mediar entre el primer punto y la meta del asunto. ¿Cuál no sería mi sorpresa al oír las palabras del francés, y al tener que reconocer que había dicho la verdad? Él continuaba. Nosotros habíamos estado hablando de caballos, si no me equivoco, en el momento en que íbamos a dejar la calle C. Este fue el último tema que discutimos. Cuando entramos en esta calle, un frutero con un gran cesto sobre la cabeza se nos vino encima, empujándote contra un montón de adoquines apilados como consecuencia de la reparación del pavimento. Tropezaste con una de las piedras sueltas, resbalaste, se te dobló ligeramente el tobillo, y después de murmurar unas cuantas palabras, te volviste para mirar el montón de adoquines y proseguiste andando en silencio. Yo no estaba muy atento a lo que hacías, pero la observación ha llegado a ser para mí, desde hace mucho tiempo, una especie de necesidad. Tú clavaste la mirada en el suelo, contemplando con expresión de enfado todos los hoyos y surcos del pavimento. Por este detalle deduje que todavía estabas pensando en las piedras, hasta que llegamos a una pequeña callejuela llamada Lamartine, que ha sido pavimentada, a manera de prueba, con piedras superpuestas y luego remachadas. Al entrar allí tu semblante se iluminó, y al ver que se movían tus labios no he podido dudar de que murmurabas la palabra estereotomía, término pretencioso que se aplica a esta clase de pavimentación.
Sabía que no podías decir estereotomía sin pensar en los átomos, así como en las teorías de Epicuro. Y como sea que hace poco tiempo estuvimos discutiendo sobre estas teorías, te hice notar de qué modo tan singular, y sin que haya sido muy advertido, las vagas conjeturas de aquel noble griego habían hallado confirmación en la última cosmogonía nebular. Comprendí que no podrías evitar el levantar la vista hacia la gran nebulosa de Orión, y al hacerlo me aseguré de que había seguido tus pasos correctamente. Ahora bien, en aquella amarga diatriba sobre Chantilly que apareció en la edición de ayer del Musée, el escritor satírico, haciendo algunas ofensivas alusiones al cambio de nombre del remendón al calzarse el coturno, citaba una frase latina sobre la cual hemos conversado frecuentemente. Me refiero al verso: perdidit auticum litera prima sonum. La letra primera perdió su sonido antiguo. Yo te había dicho que este verso se refería a que la palabra Orión se escribía primitivamente Orión, y por ciertas mordacidades relacionadas con esta explicación, he tenido la seguridad de que no lo habrías olvidado. Era evidente que no dejarías de relacionar las ideas de Orión y Chantilly. Me di cuenta de que las combinabas por el carácter de la sonrisa que se dibujó en tus labios. ¿Has pensado en aquella inmolación del pobre remendón? Hasta entonces habías caminado ligeramente encorvado, pero entonces yo te vi erguirte en toda tu estatura. Este detalle me convenció de que estabas pensando en la diminuta figura de Chantilly. En este punto interrumpí tus meditaciones para señalarte que, por ser en efecto un sujeto muy pequeño ese Chantilly, sería mejor que trabajase en el teatro de las variedades. No mucho tiempo después de esta conversación, estábamos hojeando una edición de la tarde de la Gazette des Tribunaux, cuando nos llamó la atención la información siguiente. Crímenes extraordinarios. Esta mañana, hacia las 3, los habitantes del barrio Saint-Roch fueron despertados por una serie de espantosos gritos que salían, al parecer, de la cuarta planta de una casa de la calle Morgue, que se sabía habitada solamente por una señora apellidada L'Espanaye y su hija Camille. Después de una demora ocasionada por los infructuosos intentos para poder entrar en la casa de modo normal, se procedió a abrir con una palanqueta la puerta principal, entrando 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. En aquel momento habían cesado los gritos, pero cuando aquellas personas se lanzaron escaleras arriba, se distinguieron 2 o más voces ásperas que parecían proceder de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al segundo piso, el ruido había cesado y todo permanecía perfectamente tranquilo. El grupo se dividió, recorriendo apresuradamente habitación por habitación. Al llegar a una vasta sala trasera del cuarto piso, cuya puerta, por estar cerrada con la llave por dentro, tuvo que ser forzada, se ofreció a cada uno de los presentes un espectáculo horroroso y al mismo tiempo sorprendente. El apartamento estaba en absoluto desorden, con los muebles rotos y esparcidos en todas direcciones. Solo quedaba la armadura de una cama. Esta había sido trasladada y tirada en medio del piso. Sobre una silla había una navaja de afeitar salpicada de sangre. En la chimenea se hallaron 2 o 3 largos rizos de cabello humano de color gris, también manchados de sangre, y que parecían haber sido arrancados de raíz. Sobre el suelo se encontraron 4 napoleones, un pendiente con un topacio, 3 grandes cucharas de plata y otras 3 más pequeñas de metal d'Alger, y 2 bolsos que contenían casi 4.000 franeos en oro. En un rincón había una cómoda con los cajones abiertos y aparentemente saqueados, aunque en ellos quedaban todavía algunos objetos. Se descubrió un cofrecito de hierro que estaba bajo la cama, no bajo el armazón. Estaba abierto, con la llave todavía en la cerradura, y no contenía sino unas pocas cartas viejas y otros papeles de poca importancia. De la señora L'Espanaye no se había encontrado rastro alguno, pero al observarse en el hogar de la chimenea una cantidad de hollín poco común, se hizo una exploración de la misma, y, horrible de relatar, se extrajo de allí el cadáver de la hija, que estaba cabeza abajo y que había sido introducido de esta forma por el estrecho conducto, hasta una considerable altura.
El cuerpo estaba todavía caliente. Al examinarlo se apreciaron en él numerosas excoriaciones, ocasionadas sin duda por la violencia con que había sido embutido allí y el esfuerzo de sacarlo. Sobre la cara tenía numerosos arañazos y en la garganta oscuras magulladuras y profundas huellas de uñas, como si la muerta hubiera sido estrangulada. Después de una concienzuda investigación de todos los lugares de la casa sin ningún otro descubrimiento, el grupo se dirigió a un pequeño patio interior situado detrás de la casa, donde se encontró el cuerpo de la anciana señora con el cuello completamente cegado, de tal modo que, al intentar levantar el cuerpo, cayó rodando la cabeza. El cuerpo, así como la cabeza, fueron horriblemente mutilados. El primero tanto, que apenas conservaba su apariencia humana. Hasta ahora suponemos que no se ha encontrado la más ligera pista de este horrible misterio. El periódico del día siguiente ofrecía estos detalles adicionales. La tragedia de la calle Morgue, se ha interrogado a varias personas en relación con el extraordinario y aterrador suceso. La palabra affaire, suceso, no tiene en Francia la ligereza de significado que adquiere entre nosotros, pero no se ha descubierto nada que proyecte alguna luz sobre su solución. A continuación incluimos el material más importante aportado por los testigos. Pauline Dubourg, lavandera, declara que conocía a las dos difuntas desde hacía 3 años, por haber lavado para ellas durante ese tiempo. La anciana señora y su hija parecían hallarse en buenos términos, muy afectuosas la una con la otra. Eran excelentes pagadoras. No puede hablar acerca de su modo medios de vivir, pero cree que la señora L'Espanaye era adivinadora o echadora de cartas. Tenía fama de tener dinero ahorrado. Nunca se encontró con nadie en la casa cuando ellas la llamaban para recoger la ropa ni cuando iba a devolverla. Está segura de que no tenía ninguna persona a su servicio. No parecía haber muebles en ninguna parte del edificio, salvo en el 4º piso. Pierre Moreau, estanquero, declara que hacía casi 4 años que la señora L'Espanaye tenía la costumbre de comprarle pequeñas cantidades de tabaco y de rapé. Él nació en la vecindad y siempre ha residido allí. La muerta y su hija habían ocupado la casa donde se han encontrado sus cuerpos desde hacía más de 6 años. Anteriormente esta estuvo ocupada por un joyero que alquilaba las habitaciones de la parte alta del edificio. La casa era propiedad de la señora L'Espanaye. Estaba descontenta con los abusos de su inquilino y se trasladó a la casa, rehusando alquilar ninguna parte de ella. La vieja señora chocheaba ya un poco. El testigo solo había visto a la hija 5 o 6 veces durante los 6 años. Las dos llevaban una vida excesivamente retirada y parecían tener dinero. Había oído decir entre los vecinos que la señora le decía la buena ventura, pero él no lo creyó. Nunca había visto a ninguna persona entrar en la casa, excepto a la anciana señora y a su hija, un par de veces a un recadero y 8 o 10 a un médico. Otras muchas personas de los alrededores declaran lo mismo, pero de ninguna se dice que frecuentase la casa. No se sabe si la señora y su hija tienen algún pariente vivo. Los postigos de las ventanas de la fachada principal raras veces estaban abiertos. Los de la parte de atrás permanecían siempre cerrados, con la excepción de la gran habitación del 4º piso. La casa era una buena casa, no muy vieja. Isidore Musset, gendarme, declara que fue llamado casi a las 3 de la mañana para que acudiera a la casa. Allí se encontró con unas 20 o 30 personas que se esforzaban por entrar. Finalmente pudo forzar la puerta con una bayoneta, no con una palanca. No tuvo mucha dificultad en abrirla, por tratarse de una puerta de doble hoja y que no tenía cerrojo ni arriba ni abajo. Los gritos fueron continuos hasta que la puerta fue forzada, y luego cesaron bruscamente. Parecían ser los alaridos de alguna persona o personas en agonía, no eran cortos y rápidos, sino altos y prolongados. El testigo subió las escaleras, y al llegar al 1er piso oyó las voces de 2 personas que disputaban violentamente, la una áspera, la otra muy aguda, una voz muy extraña.
Pudo distinguir algunas palabras de la primera, que era la de un francés. Puede asegurar que no era voz de mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y dialable, y una vez, mon Dieu. La voz chillona era la de un extranjero. No puede estar seguro si era la voz de un hombre o de una mujer. No entendió lo que decía, pero cree que hablaba el español. El estado de la habitación y de los cuerpos fue descrito por el testigo como lo describimos nosotros ayer. Henry Duval, un vecino, de oficio platero, declaró que era uno del grupo que primero entró en la casa. Corrobora en general el testimonio de Musset. Tan pronto como forzaron la entrada volvieron a cerrarla, para impedir la entrada del gentío que se había congregado a pesar de lo avanzado de la hora. La voz chillona, piensa el testigo, era la de un italiano. Está convencido de que no era la de un francés. No podría asegurar si se trataba de una voz de hombre. Podía haber sido de mujer. No conoce la lengua italiana, y aunque no distinguió las palabras, está convencido, por la entonación, que se trataba de un italiano. Conocía a la señora L'Espanaye y a su hija. Había conversado con ellas frecuentemente. Está seguro de que la voz chillona no pertenecía a ninguna de ellas. Odenheimer, restaurateur. Este testigo declaró voluntariamente, y como no hablaba francés, fue interrogado a través de un intérprete. Es nativo de Ámsterdam. Pasaba por delante de la casa cuando comenzaron los gritos, que duraron varios minutos, probablemente 10. Eran largos y altos, terriblemente dolorosos. Fue uno de los que entró en el edificio. Corrobora el testimonio anterior en todos sus puntos, salvo en uno. Está seguro de que la voz chillona era la de un hombre, la de un francés. No pudo distinguir las palabras pronunciadas. Eran altas y rápidas, desiguales, dichas al parecer con temor y ansiedad. La voz grave decía repetidamente sacre, diable, y una vez, mon Dieu. Jules Mignaud, banquero de la casa Mignaud de hijos, de la calle de Lorraine. Es el mayor de los Mignaud. La señora L'Espanaye poseía varias propiedades. Había abierto una cuenta en su casa de banca en la primavera del año, 8 años antes. Hacía frecuentes depósitos de pequeñas cantidades. No había sacado nada de dinero hasta 3 días antes de su muerte, cuando personalmente retiró la suma de 4.000 francos. Esta suma fue satisfecha en oro, enviándosela por medio de un empleado. Adolphe Le Bon, empleado de la casa Mignaud de hijos, declara que el día en cuestión, hacia el mediodía, acompañó a la señora L'Espanaye a su residencia con los 4.000 francos, puestos en 2 bolsas. Cuando se abrió la puerta, apareció la señorita L'Espanaye, que tomó de sus manos una de las bolsas, mientras su madre le aliviaba de la otra. Él, entonces, se inclinó y partió. No vio a ninguna persona en la calle en aquellos momentos. Es una calle de paso y muy solitaria. William Bird, sastre, declara que fue uno de los del grupo que entró en la casa. Es inglés. Ha vivido en París 2 años. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces que disputaban. La voz áspera era la de un francés. Pudo entender varias palabras, pero no podía recordarlas todas. Oyó distintamente sacre mon Dieu. Por un momento hubo un sonido como de personas que se peleasen. La voz chillona era fuerte, más fuerte que la grave. Con seguridad, no era la voz de un inglés. Parecía más bien de un alemán. Podía haber sido una voz de mujer. No entiende el alemán. 4 de los testigos arriba citados, al ser llamados a deponer nuevamente, declararon que la puerta de la habitación en que se halló el cuerpo de la señorita L'Espanaye estaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó a ella. Todo estaba en absoluto silencio y no se oían ruidos ni gemidos de ninguna clase. Al forzarla no se vio a nadie. Las ventanas, tanto las de la parte de atrás como las de la fachada, estaban cerradas herméticamente por dentro. Una puerta que comunicaba las 2 habitaciones estaba cerrada, pero no con llave. La puerta que daba al pasillo estaba cerrada con la llave por dentro.
Una pequeña habitación, en la parte delantera del cuarto piso, a la entrada del pasillo, estaba abierta, con la puerta entornada. Esta habitación estaba atestada de camas viejas, cajas y cosas por el estilo. Estas fueron cuidadosamente apartadas y examinadas. No quedó ni una pulgada de ninguna parte de la casa que no se registrara cuidadosamente. Se enviaron desollinadores para examinar el interior de las chimeneas. Era una casa de 4 plantas con buhardillas, mansardas. Una puerta de trampa, en el tejado, estaba clavada muy firmemente y no parecía haber sido abierta durante mucho tiempo. En cuanto al tiempo que transcurrió desde que se oyeron las voces discutiendo hasta que forzaron la puerta del piso, los testigos no llegaron a ponerse de acuerdo. Los unos lo reducen a unos 3 minutos, los otros lo alargan hasta 5. La puerta fue abierta con gran dificultad. Alfonso Garcio, empresario de pompas fúnebres, declara que reside en la calle Morgue. Es natural de España, y fue uno de los del grupo que entró en la casa, pero no subió las escaleras. Es nervioso y temía las consecuencias de su agitación. Oyó las voces que disputaban. La voz áspera era la de un francés. No pudo distinguir lo que decía. La voz chillona estaba seguro de que era la de un inglés. No entiende la lengua inglesa, pero lo juzga por la entonación. Alberto Montani, confitero, declara que fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en cuestión. La voz grave era la de un francés. Distinguió varias palabras. Aquel hombre parecía reconvenir al otro. No pudo distinguir las palabras de la otra voz. Hablaba rápida y desigualmente. Cree que aquella voz era la de un ruso. Corrobora el testimonio general. Es italiano y nunca ha conversado con ningún nativo ruso. Varios testigos que volvieron a ser llamados testificaron que las chimeneas de todas las habitaciones de la 4ª planta eran demasiado estrechas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron desollinadores, esas escobillas cilíndricas que se suelen emplear para limpiar las chimeneas. Estas escobillas fueron pasadas arriba y abajo por todos los cañones de la chimenea de la casa. No existía ninguna salida trasera por la que pudiera haber descendido alguien mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de la señorita L'Espanaye estaba tan firmemente encajado en la chimenea que no pudo ser bajado de allí sino uniendo sus fuerzas 5 de los del grupo. Paul Dumas, médico, declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres. Cuando llegó yacían sobre las cuerdas de la armadura de la cama, en la habitación donde fue encontrada la señorita L'Espanaye. El cuerpo de la joven estaba muy magullado. Esto se justifica por el hecho de haber sido arrastrado hacia arriba por la chimenea. La garganta estaba terriblemente erosionada. Presentaba varios arañazos profundos justo debajo de la barbilla, junto con una serie de manchas lívidas que eran evidentemente impresiones dactilares. La cara estaba terriblemente descolorida y los globos de los ojos fuera de sus órbitas. La lengua había sido mordida y parcialmente seccionada. Se descubrió una gran magulladura en la boca del estómago, producida aparentemente por la presión de una rodilla. En opinión del señor Dumas, la señorita L'Espanaye había sido estrangulada por alguna persona o personas desconocidas. El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y del brazo derechos estaban más o menos rotos. La tibia izquierda, hecha astillas, al igual que todas las costillas del mismo lado. Todo el cuerpo, terriblemente magullado y descolorido. No fue posible decir cuántas lesiones había recibido. Un pesado garrote de madera o alguna ancha barra de hierro, alguna silla o alguna herramienta ancha, pesada y roma, podrían haber producido semejantes resultados, con tal de ser manejadas por las manos de alguien muy fuerte. Ninguna mujer podía haberlo hecho con arma alguna. La cabeza de la difunta, cuando la vio el testigo, estaba completamente separada del cuerpo, y también golpeada. La garganta había sido cortada con un instrumento muy afilado, probablemente con una navaja de afeitar.
Alexandre Tiene, cirujano, fue citado al mismo tiempo que el señor Dumas para inspeccionar los cuerpos. Corroboró el testimonio y las opiniones del señor Dumas. No se logró nada de importancia, aunque se interrogó a otras personas. Un crimen tan misterioso y tan complejo en todos sus detalles nunca se había cometido en París, si es que en realidad se trataba de un crimen. La policía no tiene pista ninguna, circunstancia poco común en asuntos de esta naturaleza. No hay, en realidad, ni sombra de la más ligera pista. La edición de la tarde de aquel periódico afirmaba que todavía continuaba la mayor excitación en el barrio Saint-Roch, que las circunstancias del crimen habían sido cuidadosamente examinadas de nuevo y se había interrogado a nuevos testigos, pero sin ningún resultado positivo. Sin embargo, un apartado mencionaba que Adolphe Lebon, el empleado de banca, había sido detenido y encarcelado, aunque nada parecía acusarle más allá de los hechos ya relatados. Dupin parecía singularmente interesado en la marcha de este asunto, por lo menos así lo suponía yo, a juzgar por su conducta, aunque él no hacía ningún comentario. Solo después del anuncio de que Le Bon había sido encarcelado me preguntó mi opinión acerca de aquellos crímenes. Yo estaba de acuerdo simplemente con la opinión de todo París, en considerar que aquello era un misterio insoluble. No veía medio por el que pudiera darse con el criminal. No debemos juzgar acerca de los medios, dijo Dupin, basándonos simplemente en la superficialidad de un interrogatorio. La policía de París, tan alabada por su sagacidad, es muy astuta, pero nada más. No hay ningún método en su manera de proceder, aparte la rutina momentánea. Realiza un amplio despliegue de medidas, pero las suele adaptar tan mal a los fines propuestos que nos hace pensar en Monsieur Jourdain 23 cuando pide su bata de caza para oír mejor la música. Los resultados obtenidos de este modo son la mayoría de las veces sorprendentes, y la mayor parte son obtenidos por simple diligencia y actividad. Cuando estas cualidades resultan ineficaces, los planes se vienen abajo. Vidocq, por ejemplo, era un buen adivinador y hombre perseverante. Pero como no había educado el razonamiento, se equivocaba continuamente por la misma intensidad de sus investigaciones. Deterioraba su visión por mirar el objeto demasiado cerca. Podía acaso descubrir uno o dos puntos con insólita claridad, pero al hacerlo, necesariamente perdía la visión total del asunto. Ese es el resultado de ser demasiado profundo. La verdad no está siempre en un pozo. En realidad, creo que la forma de conocimiento más importante es invariablemente la superficial. La profundidad no está en los valles donde la buscamos, sino en la cumbre de las montañas. Allí es donde la descubrimos. La variedad y la causa de esta clase de error están bien simbolizadas en la contemplación de los cuerpos celestes. Si miramos a una estrella de lado, es decir, con el ángulo exterior de la retina, más susceptible a las débiles impresiones de la luz que el interior, obtendremos una apreciación más nítida de su brillo, un brillo que se va oscureciendo conforme nosotros vamos volviendo nuestra mirada de lleno hacia ella. En este último caso llega a los ojos un gran número de rayos, pero en el primero se obtiene más refinada capacidad de comprensión. Del mismo modo, por una profundidad indebida se aturde y se debilita la capacidad intelectual. Así es posible hacer desaparecer a Venus del firmamento por medio de un escrutinio demasiado sostenido, demasiado concentrado o demasiado directo. En cuanto a esos crímenes, examinemos los hechos por nuestra cuenta antes de formarnos opinión alguna respecto a ellos. Esta investigación nos serviría de entretenimiento. Aunque juzgué inoportuno este término, me abstuve de decir nada. Además, siguió diciendo, Le Bon una vez me prestó un servicio, y yo no soy desagradecido. Iremos al problema con nuestros propios ojos. Conozco a G., el prefecto de policía, y no tendremos dificultad en obtener el permiso necesario. Obtuvimos el permiso y enseguida nos dirigimos a la calle Morgue. Es esta una de esas miserables callejuelas situadas entre la calle Richelieu y la calle Saint-Roch.
Aquel barrio está bastante apartado de donde nosotros vivimos, y por eso llegamos a una hora avanzada de la tarde. Hallamos pronto la casa, porque aún había muchas personas que estaban mirando las ventanas cerradas con una curiosidad sin objeto. Era una típica casa parisiense con una puerta principal, y en uno de sus lados había una casilla de cristales con un cristal corredizo en la ventanilla y que indicaba ser la loge du concierge. Antes de entrar dimos una vuelta alrededor de la casa, doblamos por una callejuela y luego doblamos otra vez, pasando por la parte de atrás del edificio. Dupin, mientras tanto, examinaba todos los alrededores, así como la casa, con una minuciosidad de atención cuya finalidad no se me alcanzaba. Volviendo sobre nuestros pasos, nos encontramos de nuevo delante del edificio. Llamamos, y una vez que enseñamos nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes de guardia. Subimos al cuarto piso, donde había sido encontrado el cuerpo de la señorita L'Espanaye y en donde todavía permanecían los cadáveres. El desorden de la habitación, como es costumbre, no había sufrido cambio. Yo no vi nada que no hubiera sido manifestado ya por la Gazette des Tribunaux. Dupin lo escudriñó todo, incluso los cuerpos de las víctimas. Luego entramos en las otras habitaciones y en el patio interior, acompañados a todas partes por un gendarme. La investigación nos tuvo ocupados hasta el anochecer. Cuando nos fuimos camino de nuestra casa, mi compañero se detuvo unos minutos en las oficinas de uno de los diarios. He dicho que las rarezas de mi amigo eran diversas, y que je les ménageais, esta frase no tiene un equivalente en inglés. Entonces su humor se abstuvo de hacer ningún comentario sobre el asesinato, hasta el mediodía de la mañana siguiente. De pronto me preguntó repentinamente si había yo observado algo peculiar en la escena del atroz crimen. Había algo en su modo de intensificar la palabra peculiar, que sin saber por qué me estremecí. No, nada peculiar, le dije. Al menos, nada de lo que ya ambos no hayamos leído en los periódicos. Me temo, replicó él, que la Gaceta no ha penetrado en el insólito horror del asunto. Pero olvidemos las inútiles opiniones impresas. Me parece que si este misterio se considera como insoluble es por la misma razón que debería serla fácil de resolver. Quiero decir, a causa del carácter desorbitado de sus circunstancias. La policía está confundida por la aparente ausencia de motivo. No por el crimen en sí, sino por la atrocidad del mismo. Está sorprendida también por la aparente imposibilidad de reconocer las voces oídas en la disputa, y también por la circunstancia de no haber encontrado arriba más que a la asesinada señorita L'Espanaye, no existiendo ningún medio de salir sin que se diera cuenta el grupo que subía por la escalera. El extraño desorden de la habitación, el cadáver metido cabeza abajo por la chimenea, la espantosa mutilación del cuerpo de la anciana señora, todas estas consideraciones, con las ya mencionadas y otras que no necesitan mención, han sido suficientes para paralizar las facultades, haciendo fracasar completamente la lavada pericia de los agentes del gobierno. Han caído en el grande y común error de confundir lo insólito con lo abstruso. Pero es precisamente por estas desviaciones del plano de lo corriente por donde la razón encuentra su camino, si es posible, en busca de la verdad. En investigaciones tales como la que estamos siguiendo, no deberíamos preguntarnos, ¿qué ha ocurrido? Sino, ¿qué ha ocurrido que no hubiera ocurrido antes? De hecho, la facilidad con que llegaré o he llegado ya a la solución del misterio está en razón directa con su aparente insolubilidad a los ojos de la policía. Me quedé mirando a mi interlocutor con mudo asombro. Ahora estoy esperando, continuó diciendo, mientras miraba la puerta de la habitación, ahora estoy esperando a una persona que, aunque tal vez no sea quien ha perpetrado esas carnicerías, debe estar en cierta medida complicada en su comisión. De la peor parte de los crímenes cometidos es probable que sea inocente. Espero tener razón en mi suposición, pues sobre ella he basado mi esperanza de descifrar todo el misterio. Yo espero a ese hombre aquí, en esta habitación, de un momento a otro. Es cierto que puede no venir, pero lo probable es que venga.
Si viene, será necesario detenerlo. Aquí tenemos las pistolas, y ambos sabemos cómo se usan cuando lo exigen las circunstancias. Cogí las pistolas sin apenas darme cuenta de lo que hacían y creer lo que oía, mientras Dupin seguía hablando como en un soliloquio. Ya he hablado de sus abstraimientos en semejantes ocasiones. Sus palabras estaban dirigidas hacia mí, pero su voz, aunque no muy alta, tenía esa entonación corrientemente empleada para hablar con alguien que se encuentra a gran distancia. Sus ojos ausentes miraban solo a la pared. Está plenamente probado, hasta la evidencia, dijo, que las voces que oyeron disputar las personas que subían la escalera no eran las voces de las dos mujeres. Esto no nos releva de toda duda acerca de si la anciana pudo haber matado a su hija primero y suicidarse después. Hablo de este punto solo por respeto al método, pues la fuerza de la señora L'Espanaye hubiera sido completamente incapaz de arrastrar el cuerpo de su hija por la chimenea de la manera como fue hallado. Y por otro lado, la naturaleza de sus heridas desecha completamente la idea de autodestrucción. El crimen, por consiguiente, tuvo que ser cometido por terceras personas, y las voces de estas personas son las que se oyeron disputar. Permíteme ahora hacerte notar no todo lo declarado acerca de esas voces, sino lo que hay de particular en esas declaraciones. ¿Has observado algo de peculiar en ellas? Observé que mientras todos los testigos coincidían en suponer que la voz grave era la de un francés, había mucho desacuerdo en cuanto a la voz aguda o la voz áspera, como la calificó uno de ellos. Esto es la evidencia misma, dijo Dupin, pero no la peculiaridad de esa evidencia. Tú no has notado nada característico. Sin embargo, había algo que se entreveía. Los testigos, como te has dado cuenta, estaban de acuerdo con la voz grave. En esto son unánimes. Pero en cuanto a la voz chillona, la particularidad está no en que estén en desacuerdo, sino en que, cuando un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés intenta describirla, cada uno habla de ella como si fuese la de un extranjero. Cada uno de ellos está seguro de que no era la voz de un compatriota suyo. Cada cual la compara no a la voz de un individuo de cualquier nación cuyo lenguaje conoce, sino todo lo contrario. El francés supone que era la voz de un español y pudo haber entendido lo que decía si hubiera conocido el español. El holandés sostiene que era francesa, pero hallamos la afirmación de que, por no comprender el francés, el testigo fue interrogado por medio de un intérprete. El inglés cree que se trataba de un alemán, y no comprende el alemán. El español está seguro de que era la de un inglés, pero lo juzga por la entonación, puesto que no tiene ningún conocimiento del inglés. El italiano piensa que fue la voz de un ruso, pero nunca ha conversado con un nativo de Rusia. Un segundo francés difiere mucho más del primero, y está seguro de que se trataba de la voz de un italiano, pero no conociendo la lengua, se guía, como el español, por la entonación. Ahora bien, qué extraña debía ser esa voz para que se pudieran dar tales testimonios sobre ella en cuyo tono, individuos de las 5 partes de Europa, no pueden reconocer nada que les sea familiar. Tú dirás que podía haber sido la voz de un asiático o de un africano. Ni los asiáticos ni los africanos abundan en París, pero sin negar tal conjetura, quiero llamar tu atención sobre 3 puntos. La voz es llamada, por uno de los testigos, como más que aguda, áspera. Otros 2 la representan como rápida y desigual. No hubo palabras ni sonidos que los testigos mencionasen como inteligibles. Yo no sé qué impresión pudo haber causado esto sobre tu entendimiento, pero no vacilo en decir que estas deducciones legítimas sobre esta parte del testimonio, la parte referente a las voces agudas y graves, son en sí mismas suficientes para engendrar la sospecha que pueda dirigirnos para todo ulterior avance en las investigaciones del misterio. Digo deducciones legítimas, pero mi intención no queda del todo expresada. He querido decir que las deducciones son las únicas adecuadas, y que la sospecha es el resultado inevitable que se origina de ellas. No obstante, ¿en qué consiste tal sospecha? No lo diré todavía.
Solamente quiero que tengas en cuenta que para mí tiene fuerza suficiente como para dar una forma definida, una determinada tendencia a mis investigaciones en aquella habitación. Transportémonos imaginariamente a aquella sala. ¿Qué es lo que buscaremos en ella en primer lugar? El medio de escaparse de los criminales. No es necesario decir que ninguno de nosotros cree en hechos sobrenaturales. La señora y señorita L'Espanaye no fueron destruidas por espíritus. Los autores del crimen eran materiales y escaparon de modo material. ¿Pero cómo? Afortunadamente, existe un medio de razonamiento sobre este punto, y este medio debe conducirnos a una solución definitiva. Examinemos uno por uno los medios de escape. Está claro que cuando el grupo subía las escaleras, los asesinos estaban aún en la habitación donde se encontró el cuerpo de la señorita L'Espanaye, o al menos en la habitación de al lado. Es, pues, únicamente en estos apartamentos donde debemos buscar las posibles salidas. La policía ha alzado los suelos, ha perforado el techo y las maniposterías de las paredes en todas las direcciones. Ninguna salida secreta hubiera podido escapar a su examen. Pero no fiándome de sus ojos, examiné yo mismo la habitación. Pues bien, no existen salidas secretas. Las dos puertas que conducen al pasillo estaban fuertemente cerradas con la llave por dentro. Volviendo a las chimeneas, diré que aunque éstas tienen sobre el hogar la altura de costumbre, hasta una altura de 8 a 10 pies, se estrechan después hasta el punto de no permitir pasar por su agujero ni el cuerpo de un gato. La imposibilidad de salida por los medios ya indicados es, pues, absoluta. Por lo tanto, solo nos quedan las ventanas. Por las que dan a la parte delantera de la casa, nadie hubiera podido escapar sin que lo notara la gente que había en la calle. Los asesinos deben de haber pasado entonces por las de la habitación de la parte trasera. Ahora, conseguida esta conclusión de manera tan inequívoca, no está de nuestra parte, si bien razonamos, rehusarla a causa de aparentes imposibilidades. Solo nos queda probar que esas aparentes imposibilidades no son tales en realidad. Hay dos ventanas en la habitación. Una de ellas no está obstruida por ningún mueble y es completamente visible. La parte inferior de la otra está tapada por el cabecero de la pesada armadura de la cama, que está completamente apoyado sobre ella. La primera de estas ventanas se encontró firmemente cerrada desde dentro, y resistió los más grandes esfuerzos de quienes se esforzaron por levantarla. En la parte izquierda de su marco se había hecho un gran agujero y un clavo muy grueso hundido en él casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se halló un clavo similar clavado de la misma forma, y también falló todo intento de levantarla. De este modo, la policía quedó convencida de que la huida no se había realizado en ninguna de aquellas direcciones. Y, por lo tanto, se consideró superfluo sacar los clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue algo más minucioso, a causa de la razón que acabo de mencionar, porque yo sabía que allí era menester probar que todas aquellas aparentes imposibilidades no eran tales en realidad. Seguí razonando así, pero a posteriori. Los asesinos debieron de escapar por una de esas ventanas. Siendo así, no pudieron haber vuelto a cerrar los marcos desde dentro, tal como se han encontrado. Por su evidencia, esta consideración cortó el escrutinio de la policía por aquella parte. Y, con todo, los bastidores estaban asegurados. Debían, pues, tener el poder de cerrarse por sí solos. No cabía otra conclusión. Me dirigí a la ventana no obstruida, quité el clavo con alguna dificultad e intenté levantar el marco. Tal como había supuesto, resistió todos mis esfuerzos. Ahora yo sabía que debía existir algún resorte oculto, y esta corroboración de mi idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas, a pesar de lo misterioso que parecían las circunstancias referentes a los clavos. Una cuidadosa investigación pronto me trajo a la luz el resorte oculto. Lo apreté, y satisfecho ya con mi descubrimiento, me abstuve de levantar el bastidor. Entonces volví a colocar el clavo y lo miré atentamente.
Una persona que pasara por aquella ventana podía haberla vuelto a cerrar y el resorte haberse encogido solo, pero el clavo no podía haber sido colocado. La conclusión era sencilla y estrechaba todavía más el campo de mis investigaciones. Los asesinos debían, pues, de haberse escapado a través de la otra ventana. Suponiendo entonces que los resortes de cada bastidor fueran iguales, cosa muy probable, debía de existir una diferencia entre los clavos, o al menos en la manera de clavarlos. Subiéndome sobre las cuerdas de la armadura de la cama, miré minuciosamente, sobre la cabecera, la segunda ventana. Pasando la mano por detrás de la tabla, enseguida descubrí y apreté el resorte, que era, como yo había supuesto, de carácter idéntico al de su vecino. Entonces miré bien el clavo. Era tan grueso como el otro y aparentemente clavado de igual modo, metido casi hasta la cabeza. Dirás, sin duda, que debí quedarme desconcertado. Pero si crees eso no has comprendido bien la naturaleza de mis deducciones. Para usar una frase deportiva, no había estado ni una sola vez en falta. No había perdido la pista ni por un instante. No había raja alguna en los eslabones de la cadena. Había rastreado el secreto hasta su último resultado, y este resultado era el clavo. Tenía, como digo, en todos los aspectos la apariencia de su compañero de la otra ventana, pero este hecho era de absoluta nulidad, conclusivo como parecía ser, comparado con la consideración de que aquí, en este punto, terminaba la pista. Debe de haber algo mal, me decía yo, en este clavo. Lo toqué, y la cabeza, junto con casi un cuarto de pulgada de su caña, se quedó en mis dedos. El resto del clavo se quedó en el interior del agujero, donde había sido roto. La fractura era antigua, porque sus bordes estaban repletos de moho, y aparentemente había sido producida por el golpe de un martillo, que había encajado parcialmente la cabeza del clavo en el interior del marco. Entonces, cuidadosamente, volví a colocar esta parte de la cabeza en la muesca de donde la había sacado, y su semejanza con un clavo perfecto fue completa. La fisura era invisible. Apretando el resorte, levanté suavemente el marco unas pulgadas. La cabeza del clavo subió con él, permaneciendo firme en su lecho. Cerré la ventana y las apariencias de clavo entero volvían a ser perfectas. Hasta aquí, el enigma estaba ya resuelto. El asesino se había escapado a través de la ventana que daba a la cama. Al caer la ventana por sí misma cuando hubo salido, o tal vez cerrada a propósito, había quedado afirmada por el resorte, y era la sujeción de este resorte lo que equivocó a la policía, quien pensaba que estaba asegurada por el clavo, descartando así cualquier investigación por considerarla innecesaria. Un problema siguiente es el modo de que se valió el asesino para descender. Sobre este punto yo había quedado satisfecho con el paseo que dimos alrededor del edificio. A cerca de 5 pies y medio de la ventana en cuestión pasaba una barra para rayos. Desde la barra hubiera sido imposible para nadie llegar a la ventana en cuestión, por no decir entrar en ella. Sin embargo, observé que los postigos de la cuarta planta eran de una clase particular, llamados por los carpinteros parisienses ferrades. Una clase raramente empleada hoy, pero que frecuentemente se puede ver en las viejas mansiones de Lyon y Burdeos. Tienen la forma de una puerta ordinaria de una sola hoja, no doble. Pero la mitad superior está enrejada o trabajada en un enrejado abierto, ofreciendo de este modo un excelente agarradero para las manos. En el presente caso, estos postigos tienen 3 pies y medio de ancho. Cuando los vimos desde la parte de atrás de la casa estaban ambos medio abiertos, es decir, que aparecían formando ángulo recto con la pared. Es probable que la policía examinara, como yo mismo, la parte trasera de la finca. Pero si lo ha hecho, al mirar estos ferrades en el sentido de su altura, como debe de haber sido, no se han dado cuenta de la gran anchura de estas, o en todo caso no le han concedido demasiada importancia. De hecho, habiendo ya decidido que no había salida posible desde la habitación, solo habían prestado a todos estos detalles una atención muy superficial.
Sin embargo, era evidente que el postigo perteneciente a la ventana de la cabecera de la cama, si se le abría del todo hasta que tocase la pared, alcanzaría hasta 2 pies de la barra para rayos. Era también evidente que, desplegando un grado poco común de actividad y coraje, podía haberse efectuado una entrada a la ventana desde la mencionada barra. Al encontrarse a la distancia de 2 pies y medio, supongamos el postigo completamente abierto, un ladrón podía haber hallado un firme asidero en la parte enrejada. Dejándose deslizar después desde el caño, colocando sus pies firmemente contra la pared, con un salto osado, podía haberse agarrado al postigo, haciéndolo girar al mismo tiempo hacia la ventana, y si imaginamos la ventana abierta en aquel momento, con un pequeño impulso se hubiera encontrado en el interior de la habitación. Desearía que tuvieses muy presente que me estoy refiriendo a un grado poco común de actividad, requisito indispensable para tener éxito en una acción tan arriesgada y dificultosa. Mi propósito ha sido mostrarte en primer lugar que el hecho, posiblemente, puede haber sido realizado. Pero en segundo lugar, y principalmente, deseo dejar impreso en tu entendimiento el muy extraordinario, el casi sobrenatural carácter de la agilidad con que pueda haberse realizado. Me dirás, sin duda, usando el lenguaje de la ley, que para justificar mi caso debería más bien desvalorar la actividad requerida en esta ocasión, en vez de insistir en su plena estimación. Este puede ser un recurso forense, pero no el de la razón. Mi objetivo final solo consiste en la verdad, y mi propósito inmediato es conducirte al lugar donde se yuxtapone esa insólita actividad de que acabo de hablar con esa peculiarísima voz aguda o áspera y desigual, acerca de cuya nacionalidad no había 2 personas que estuviesen de acuerdo, y en cuya pronunciación no se pudo descubrir una sola sílaba. Al oír aquellas palabras cruzó por mi mente una vaga y medio formada concepción de lo que quería decir Dupin. Me parecía estar al borde de la comprensión, sin poder comprender, como los que a veces se hallan a punto de recordar, sin ser capaces, al fin, de lograrlo. Mi amigo continuó su relato. Verás, dijo, que he trasladado el centro de la cuestión desde el procedimiento de salida al de entrada. Mi propósito fue sugerir que ambas fueron efectuadas del mismo modo y por un mismo sitio. Volvamos ahora al interior de la habitación e inspeccionemos sus detalles. Los cajones del buró, según se dijo, fueron saqueados, aunque muchos artículos de vestir permanecían aún en ellos. La conclusión aquí es absurda. Es una simple conjetura, muy tonta por cierto, y nada más. ¿Cómo sabemos que los artículos encontrados en los cajones no era todo lo que habían contenido originariamente? La señora L'Espanaye y su hija llevaban una vida excesivamente retirada. No se las veía con nadie, raras veces salían, no tenían ocasión para cambiarse mucho de ropa. Las que se encontraron eran, al menos, de tan buena calidad como las que pudieran poseer aquellas damas. Si un ladrón hubiese tomado alguna, ¿por qué no cogió las mejores? ¿Por qué no se las llevó todas? ¿Por qué abandonó 4.000 francos en oro para llevarse un fardo de ropa blanca? El oro fue abandonado, y casi toda la suma mencionada por el señor Mignaud, el banquero, fue descubierta en bolsas sobre el suelo. Deseo, por lo tanto, que rechaces de tus pensamientos la desatinada idea de un motivo, engendrado en los cerebros de la policía, por esa parte de la prueba que había del dinero entregado en la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que esta, la entrega del dinero y asesinato cometido en 3 días sobre la persona que lo recibe, nos suceden a cada momento de nuestras vidas, sin llamarnos la atención siquiera momentáneamente. Por lo general, las coincidencias grandes son tropiezos en el camino de esta clase de pensadores que han sido educados sin saber nada sobre la teoría de las probabilidades, esa teoría a la que las más gloriosas conquistas del descubrimiento humano deben lo más grandioso del saber. En el presente ejemplo, si el oro hubiera desaparecido, el hecho de su entrega 3 días antes hubiera podido formar algo más que una coincidencia. Hubiera podido corroborar esa idea del motivo.
Pero bajo las circunstancias reales del caso, si hemos de suponer que el oro ha sido el motivo, debemos imaginar también que quien lo ha cometido es tan vacilante y tan idiota que ha abandonado al mismo tiempo su oro y su motivo. Conservando ahora en nuestra mente los puntos acerca de los cuales te he llamado la atención. Aquella voz peculiar, aquella insólita agilidad y aquella sorprendente ausencia de motivo en un asesino tan singularmente atroz como este, examinemos esa carnicería por sí misma. He aquí una mujer estrangulada por la fuerza de unas manos y embutida en la chimenea cabeza abajo. Los asesinos ordinarios no emplean tales medios de matar, y mucho menos disponen de ese modo del asesinado. En la manera de introducir el cadáver por la chimenea admitirás que hay algo excesivamente extraño, algo del todo irreconciliable con nuestra común opinión de las acciones humanas, aun cuando supongamos que los autores sean los más depravados de los hombres. Piensa, además, qué grande ha debido de ser esa fuerza que pudo introducir tan violentamente el cuerpo hacia arriba en una abertura tan pequeña, que para sacarlo fue preciso apelar a la fuerza de varias personas. Volviendo de nuevo a las otras indicaciones del empleo de una energía maravillosa, en el hogar fueron encontradas unas trenzas de espesos cabellos grises. Estas habían sido arrancadas de raíz. Tú sabes la gran fuerza que se necesita para arrancar solo 20 o 30 cabellos a la vez, y tú has visto las trenzas tan bien como yo. Sus raíces, horrible espectáculo. Mostraban adheridos fragmentos de carne del cuero cabelludo, prueba segura de la prodigiosa fuerza que ha sido precisa para arrancar tal vez 500,000 de cabellos al mismo tiempo. La garganta de la vieja señora no solo estaba cortada, sino la cabeza completamente separada del cuerpo, y el instrumento fue una simple navaja de afeitar. Deseo también que observes la brutal ferocidad de aquellas acciones. De las magulladuras del cuerpo de la señora L'Espanaye no hablo. El señor Dumas y su valioso ayudante, el señor Etienne, han declarado que fueron causadas por un instrumento algo romo. El instrumento romo fue, claro está, la piedra del pavimento del patio sobre el que la víctima cayó desde la ventana que da encima de la cama. Sin embargo, esta idea, por muy simple que nos parezca ahora, escapó a la policía por la misma razón que pasaron por alto la anchura de los postigos, porque a causa del asunto de los clavos, su percepción había quedado herméticamente sellada contra la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas en alguna ocasión. Si ahora, además de todas estas cosas, has reflexionado adecuadamente sobre el raro desorden de la habitación, habremos llegado tan lejos como para combinar las ideas con una agilidad sorprendente. Una fuerza sobrehumana, una carnicería sin motivo, una ferocidad brutal, una extravagancia dentro de lo horrible, absolutamente carente de naturaleza humana, y una voz extraña por su tono para los oídos de los hombres de varias naciones y carente de todo sílabe o modulación. ¿Qué se desprende de todo esto? ¿Qué impresión ha causado en tu imaginación? Cuando Dupin me hizo aquella pregunta sentí un escalofrío. Un loco, dije, ha cometido este crimen. Algún maniático furioso, escapado de un manicomio próximo. En algunos aspectos, contestó, tu idea no es absurda. Pero las voces de un loco, aun en los más feroces paroxismos, no pueden compararse con la voz peculiar oída en las escaleras. Los locos son de alguna nación, y su lenguaje, aunque incoherente en sus palabras, tiene siempre la coherencia de la silabificación. Además, el cabello de los locos no es como el que tengo en mi mano. He desenredado este pequeño mechón de los dedos rígidos y crispados de la señora L'Espanaye. Dime lo que te parece todo esto. Dupin, dije completamente desconcertado. Este cabello es muy poco común. Esto no es pelo humano. Yo no he dicho que lo fuese, dijo él. Pero antes de decidirnos sobre este punto, deseo que mires este pequeño esbozo que he dibujado sobre este papel. Es un facsímil de lo que ha sido descrito por una parte de los testigos como oscuras contusiones y profundas huellas de uñas, y por otra parte, los señores Dumas y Etienne, como una serie de manchas lívidas, debidas evidentemente a la presión de unos dedos.
Notarás, continuó mi amigo, extendiendo el papel delante de nosotros sobre la mesa, que este dibujo da la idea de una presión firme y segura. No hay ningún deslizamiento aparente. Cada dedo ha retenido, posiblemente hasta la muerte de la víctima, la presa terrible que ha producido el moldeado. Intenta ahora colocar todos tus dedos al mismo tiempo en las respectivas huellas tal como las ves. Lo intenté, pero resultó en vano. Posiblemente no estamos haciendo una prueba muy justa, dijo. El papel está extendido sobre una superficie plana, pero la garganta humana es cilíndrica. Aquí hay un trozo de madera, casi de la misma circunferencia que la garganta. Envuelve el dibujo en él y trata de repetir la prueba. Así lo hice, pero la dificultad fue aún más patente que antes. Esta, dije, no es la huella de una mano humana. Lee ahora, replicó Dupin impertérrito, este pasaje de Cuvier. Era una descripción anatómica, minuciosa y general del gran orangután leonado de las Islas Malayas. La gigantesca estatura, la fuerza prodigiosa y actividad, la sorprendente ferocidad y las tendencias imitadoras de estos mamíferos son simplemente bien conocidas de todos. Desde el primer momento comprendí todos los horrores del asesinato. La descripción de los dedos, dije yo cuando acabé de leer, concuerda exactamente con el dibujo, y veo que ningún otro animal sino el orangután de la especie que aquí se menciona hubiera podido imprimir huellas como las que tú has trazado. Además, ese mechón de pelo tostado es idéntico al del animal descrito por Cuvier. Pero no puedo comprender las particularidades de tan espantoso misterio. Además, se oyeron disputar dos voces, y una de ellas era indiscutiblemente la de un francés. Es verdad. Y tú recordarás una expresión atribuida casi unánimemente por la evidencia a esa voz. La expresión mon Dieu. Estas palabras, en aquellas circunstancias, fueron caracterizadas por uno de los testigos, Montani, el confitero, como una expresión de protesta y reconvención. Por lo tanto, sobre estas dos palabras ha sido donde he basado mis esperanzas de una solución completa del enigma. Un francés tuvo conocimiento del crimen. Es posible, y de hecho es más que probable, que él sea inocente de toda participación en los sangrientos sucesos que tuvieron lugar. El orangután pudo habérsele escapado. Él pudo haber seguido su rastro hasta la habitación, pero bajo aquellas agitadas circunstancias que se produjeron, puede que no lo haya capturado todavía. El animal todavía sigue en libertad. No proseguiré estas conjeturas, no tengo derecho a llamarlas de otro modo, ya que las sombras de reflexión sobre las que se basan apenas tienen la suficiente profundidad para apreciarlas mi propia inteligencia, y menos aún para pretender hacerlas inteligibles a la comprensión de los demás. Las llamaremos, pues, conjeturas, y hablaremos de ellas como tales. Si el francés en cuestión es, en realidad, como supongo, inocente de dicha atrocidad, este anuncio que yo dejé la pasada noche al volver a casa en la oficina de Le Monde, un periódico dedicado al interés marítimo y muy leído por los marineros, nos lo traerá a nuestra residencia. Me entregó el periódico y yo leí lo siguiente. Captura, en el bosque de Bolonia, a primeras horas de la mañana del día de los corrientes, la mañana del crimen, se capturó a un enorme orangután de color rojizo, de la especie de Borneo. El propietario, de quien se sabe que es marino perteneciente a un barco maltés, puede recuperar el animal si lo identifica satisfactoriamente y paga algunos gastos que provienen de su captura y cuidado. Llamar al número calle Barrio Saint-Germain, tercero. ¿Cómo es posible, pregunté, que supieras la profesión del hombre y que pertenecía a un barco maltés? Yo no lo sé, dijo Dupin. No estoy seguro de ello. Pero aquí tengo un pedacito de cinta que, por su forma y apariencia grasienta, ha sido evidentemente empleada en atar una de esas largas coletas a las que son tan aficionados los marineros. Además, aquel nudo era uno de esos que pocas personas saben atar y es propio de los malteses. Yo recogí la cinta al pie de la barra para rayos. No podía pertenecer a ninguna de las víctimas.
Ahora bien, si después de todo estoy equivocado en mi deducción de la cinta y de que el francés era un marinero perteneciente a la tripulación del Maltese, no habré causado ningún mal a nadie diciendo lo que digo en el anuncio. Si me he equivocado, él simplemente supondrá que me he confundido por alguna circunstancia que él no se tomará la molestia en analizar. Pero si tengo razón, se habrá dado un gran paso adelante. Conocedor, aunque inocente, del crimen, el francés, como es natural, vacilará en responder al anuncio, acerca de si debe pedir el orangután. Él razonará así. Yo soy inocente. Yo soy pobre. Mi orangután es de gran valor, y para un hombre en mi situación supone una fortuna. ¿Por qué perderlo por varias aprehensiones de peligro? Aquí está a mi alcance. Fue encontrado en el bosque de Bolonia, a gran distancia del escenario de aquella carnicería. ¿Cómo se puede sospechar que una bestia bruta haya hecho semejante acción? La policía está desorientada, todavía no se ha logrado la más ligera pista. Hasta en el caso de sospechar del animal, sería imposible probar mi conocimiento del crimen o implicarme en él por razón de este conocimiento. Por encima de todo soy conocido. El anuncio me designa como el poseedor de la bestia. Ignoro hasta qué límite se puede extender su conocimiento. Si evito reclamar una propiedad de tanto valor que se sabe que es mía, expondré al animal al menos a hacerse sospechoso. No sería conveniente atraer la atención de la policía sobre mí o sobre la bestia. Contestaré al anuncio, conseguiré el orangután y lo mantendré encerrado hasta que se olvide el asunto. En aquel momento oímos pasos en la escalera. «Prepara las pistolas», dijo Dupin. «Pero no las uses ni las enseñes hasta que yo te lo diga». La puerta de la casa estaba abierta, y el visitante había entrado sin llamar y subido algunos peldaños de la escalera. Pero ahora parecía vacilar. E inmediatamente lo oímos bajar. Dupin se dirigió rápidamente hacia la puerta, cuando le oímos subir de nuevo. Esta segunda vez no vaciló, sino que subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro cuarto. «Adelante», dijo Dupin, en un tono alegre y cordial. Entró un hombre. Era marino, evidentemente. Alto y grueso, de apariencia musculosa, con una expresión de arrogancia no del todo molesta. Su rostro, intensamente quemado por el sol, estaba más de la mitad oculto por las patillas y el bigote. Portaba una enorme tranca, pero no parecía llevar otra clase de armas. Saludó inclinándose torpemente y dándonos las buenas noches con un acento francés que, aunque algo neufchâtelish, no podía negar su origen parisiense. «Siéntese, amigo», dijo Dupin. «Supongo que viene por su orangután». Palabra de que yo casi lo envidio a usted, por su hermosa bestia, que sin duda vale lo suyo. ¿Qué edad supone que puede tener? El marino exhaló un largo suspiro, con el aire de un hombre aligerado de una intolerable carga, y después contestó con voz firme. «No sé decirle. Pero no debe de tener más allá de 4 o 5 años. ¿Lo tiene usted aquí?» «Oh, no. No teníamos ningún sitio conveniente para alojarlo. Está en una cuadra de alquiler en la calle Dubourg, cerca de aquí. Podrá ir por él mañana por la mañana. Desde luego, supongo que estará usted preparado para justificar su propiedad, ¿no es así?» «Desde luego que estoy preparado, señor. Sentiré separarme de él», dijo Dupin. «Yo no pretendo que se haya tomado tanta molestia por nada, señor», dijo el hombre. «No sería lógico. Tendré mucho gusto en pagar una gratificación por el animal. Es decir, algo que sea razonable». «Bien», contestó mi amigo. «Todo esto es muy lógico. Déjeme pensar. ¿Qué podría pedirle yo? Oh, se lo diré. Mi recompensa será esta. Me dará toda la información que tenga acerca de esos asesinatos de la calle Morgue». Dupin dijo las últimas palabras en un tono muy bajo y tranquilo, y con la misma tranquilidad se fue hacia la puerta, la cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Luego sacó la pistola del pecho, y sin la menor agitación la depositó sobre la mesa. La cara del marinero enrojeció, como si luchara por vencer la sofocación que le embargaba.
Se puso de pie y empuñó el garrote, pero acto seguido se dejó caer en su asiento, temblando violentamente y con la expresión de la muerte en su rostro. No dijo ni una palabra. Lo compadecí profundamente. Amigo mío, dijo Dupin en un tono muy amable, se está alarmando a sí mismo sin motivo, se lo aseguro. Nosotros no deseamos causarle ningún daño. Le doy a usted mi palabra de honor, como caballero y como francés, de que no intentaremos hacerle ningún mal. Yo sé perfectamente bien que es inocente de las atrocidades de la calle Morgue. Pero no me negará que se encuentra bastante complicado en ellas. Por lo que acabo de decir, usted debe haberse dado cuenta que he contado con medios con los cuales usted no hubiera podido soñar. Ahora la cosa está así. Usted no ha hecho nada que haya podido evitar, nada, ciertamente, que lo presente como culpable. Además, tampoco se le puede acusar de robo, aunque pudiera haberlo hecho impunemente. Usted nada tiene que ocultar, y no tiene ninguna razón para ocultarlo. Por otro lado, usted está obligado, por todos los principios del honor, a confesar todo lo que sepa. Un hombre inocente está ahora en la prisión, acusado de un crimen cuyo verdadero autor usted puede descubrir. Cuando Dupin pronunció aquellas palabras, el marinero fue recobrando su ánimo, al tiempo que desaparecía la arrogancia de sus maneras. Que Dios me ayude, dijo después de una breve pausa. Les diré todo lo que sé sobre este asunto, aunque espero que no me creerán ni la mitad de lo que les diga. Estaría loco si lo esperase, con todo, yo soy inocente, y les diré la verdad aunque me cueste la vida. Lo que declaró fue, en resumen, lo siguiente. Últimamente, había hecho un viaje al archipiélago indio. Un grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y realizó por el interior una excursión de placer. Junto con un compañero, había capturado el orangután. Al morir el compañero, el animal quedó de su exclusiva propiedad. Después de muchas molestias ocasionadas por la ferocidad del animal durante el viaje de vuelta, consiguió, por fin, encerrarlo en su propio domicilio de París, donde por no atraer la desagradable curiosidad de los vecinos hacia él, lo guardó cuidadosamente hasta el momento que se curara una herida que tenía en una pata como consecuencia de una astilla que se clavó a bordo del barco. De regreso a casa, después de una juerga con otros marineros, la noche, o más bien la madrugada del asesinato, encontró a la bestia ocupando su propio dormitorio, al que había llegado desde un cuarto vecino, donde, según creía, había sido perfectamente amarrado. Con la navaja en la mano y totalmente enjabonado estaba sentado ante el espejo, intentando afeitarse, operación esta que había visto realizar a su dueño a través de la cerradura. Aterrorizado al ver un arma tan poderosa en posesión de un animal tan feroz y tan capaz de usarla, el marinero, durante algunos momentos, se quedó sin saber qué hacer. Tenía la costumbre de dominar al animal, aun en sus arranques más feroces, por medio de un látigo, y a este recurrió en aquella ocasión. Pero al ver el látigo, el orangután saltó de pronto fuera de la habitación, escaleras abajo, y desde aquí, a través de una ventana, desafortunadamente abierta, saltó a la calle. El francés lo siguió desesperado. El mono, con la navaja todavía en la mano, de cuando en cuando se volvía para burlarse de su perseguidor, hasta que éste estaba a punto de alcanzarlo, y entonces escapaba otra vez. De este modo, la caza prosiguió durante mucho tiempo. Las calles estaban en profundo silencio porque eran casi las 3 de la mañana. Al bajar una callejuela situada detrás de la calle Morgue, la atención del fugitivo quedó atraída por una luz que brillaba en la habitación de la señora L'Espanaye, en la cuarta planta del edificio. Se precipitó hacia la casa, vio la barra para rayos y trepó con inconcebible agilidad por ella. Se agarró al postigo que estaba apoyado contra la pared, y por medio de este saltó directamente sobre el cabecero de la cama. Todo esto apenas duró 1 minuto. Al entrar el orangután en la habitación, había rechazado con las patas el postigo, que volvió a quedar abierto. El marinero, entretanto, estaba contento y perplejo al mismo tiempo.
Él tenía fundadas esperanzas de poder capturar ahora al animal, que difícilmente podría escapar de la trampa donde se había metido, de no ser que lo hiciera por la barra del pararrayos, en donde el hombre podría interceptarle el paso cuando bajara. Por otro lado, lo inquietaba grandemente lo que pudiera hacer en la casa. Esta última reflexión lo obligó a seguir al fugitivo. Una barra de pararrayos se puede ascender sin dificultad, sobre todo si se trata de un marinero, pero cuando llegó a la altura de la ventana su camino se vio interrumpido. Lo más que podía hacer era acercarse lo suficiente para echar un vistazo al interior de la habitación. Lo que vio casi le hizo caer de espanto, estremecido por el horror del cuadro que se le ofreció a su vista. Fue entonces cuando estallaron aquellos gritos en el silencio de la noche, despertando de su sueño a los vecinos de la calle Morgue. La señora L'Espanaye y su hija, con sus batas de noche, estaban arreglando unos papeles del cofre de hierro ya mencionado, que había sido llevado al centro de la habitación. Estaba abierto y su contenido esparcido por el suelo. Las víctimas debían de haber estado sentadas de espaldas a la ventana, y por el tiempo que transcurrió desde la entrada de la bestia y los chillidos, parece probable que no fuera advertida inmediatamente. El golpe del postigo debió de ser, inverosímilmente, atribuido al viento. Cuando el marinero miró al interior, el gigantesco animal había agarrado a la señora L'Espanaye por el pelo, que tenía suelto la desgraciada por estárselo peinando, y movía la navaja ante su cara imitando los movimientos de un barbero. La hija quedó postrada y sin movimiento. Estaba desvanecida. Los chillidos y forcejeos de la anciana, durante los cuales estuvo arrancando el pelo de su cabeza, tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután en pura ira. Con un poderoso movimiento de su potente brazo, casi le separó la cabeza del cuerpo. La vista de la sangre inflamó la furia de la salvaje fiera hasta el paroxismo. Apretando los dientes y echando llamas por los ojos, se abalanzó sobre el cuerpo de la muchacha y clavó sus terribles garras en su garganta y las retuvo hasta que expiró. Sus extraviadas y salvajes miradas en aquel instante se fijaron en la cabecera de la cama, sobre la cual se veía la cara de su amo, rígida por el horror. La furia de la bestia, que recordaba todavía el terrible látigo, se convirtió instantáneamente en miedo. Consciente de haber merecido el castigo, pareció deseoso de ocultar los hechos sangrientos y comenzó a dar saltos por la habitación en una angustia de nerviosa agitación, echando abajo y destrozando los muebles al moverse, y levantando los colchones de la cama. Finalmente, agarró primero el cadáver de la hija y lo introdujo en el cañón de la chimenea, como se encontró. Luego cogió el cuerpo de la anciana y lo arrojó de cabeza por la ventana. Cuando la bestia se acercó a la ventana con su carga mutilada, el marinero descendió precipitadamente por la barra del pararrayos, y más que agarrándose, dejándose deslizar por ella, se fue inmediatamente a casa, con el temor de las consecuencias de aquella carnicería y contento de abandonar, en medio de su terror, toda preocupación por la suerte del orangután. Las palabras oídas por el grupo en la escalera eran sus exclamaciones de horror, mezcladas con los endemoniados aullidos de la bestia. Apenas tengo nada que añadir a lo que llevo dicho. El orangután debió de haber escapado de la habitación por la cadena del pararrayos, precisamente antes de que se derribara la puerta. Al salir debió de cerrar la ventana. Poco después fue cogido por su amo, que obtuvo por él una fuerte suma de dinero en el jardín de Esplantes. Le Bon fue puesto inmediatamente en libertad después del relato que hicimos, con algunos comentarios de Dupin, en la oficina del prefecto de policía. El funcionario, sin embargo, a pesar de su inclinación a favorecer a mi amigo, no pudo ocultar su mal humor al ver el giro que había tomado el asunto, y se permitió una o dos sonrisitas sarcásticas sobre la conveniencia de que cada persona debe meterse en sus propios asuntos. Déjelo hablar, dijo Dupin, que no creía oportuno contestar. Déjelo que hable. Así descargará su conciencia. Yo estoy satisfecho de haberlo derrotado en su propio terreno.
No obstante, el que haya fallado en la solución de este misterio no es tan extraño como él supone, pues, a decir verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo. Su ingenio carece de base. Es todo cabeza y nada cuerpo, como en las pinturas de la diosa Laverna, o, si lo prefiere, todo cabeza y hombros, como un pescado. Pero después de todo es un buen hombre. Yo lo aprecio especialmente por un truco maestro, al cual debe su fama de ingenioso. Me refiero a su costumbre de nierse qui est, ed explicarse qui n'est pas.